estamos en la fase final. Teníamos un tema pendiente. ¿Cuál fue este sistema de infiltración que, lo reconozco, fue excepcionalmente eficaz? Y bueno, aquello con lo que soñaron los masones y que de alguna manera hicieron en el siglo XIX y en algunos momentos de la primera mitad del siglo XX, pues como una especie de resaca histórica, con una red como la que tú has descrito y la que tú complementaste, que es impresionante. Yo creo que ya mencionamos más de 25 instituciones en un momentito, ¿no? Instituciones que han tenido una... ¿Cómo se dio a partir de los 80s ese fenómeno? Pues mira, fue anterior a los 80s, Ah, arrancó en los colegios, principalmente en colegios católicos, en las universidades públicas, había pocas universidades privadas en los años 60s, la Ibero, la Salle, alguna otra, el TEC de Monterrey jugó un papel importante. bueno, y las escuelas como la Libre Derecho. Desde luego, pero tal vez la Libre de Derecho no fue tan No, importante en para el eso. Yunque como sí lo fue la No es Universidad La cristiana, Salle, como sí lo fue no es el TEC de confesional. Monterrey. Más adelante los organismos empresariales en las principales ciudades, ser presidente de cámara, ser presidente de la Coparmex, ir tomando las directivas nacionales de estos organismos. De ahí, pues, el discurso fue cobrando, vamos a decir, una pauta que era lo que la gente deseaba. O sea, lo que nosotros, miembros del Yunque, estábamos exigiéndole al Estado mexicano era lo que quería la gente. En esto había una gran consonancia. Queríamos un país moderno, un país que nos permitiera progresar. No queríamos que papá gobierno nos apapachara. Era el neoliberalismo. Pues si Sí. tú lo quieres llamar Bueno, así, es yo el le ciclo llamaría económico. una ambición de progreso. Yo soy ambicioso y me gusta ver países ambiciosos. O sea, los que quieren ser de primera, los que explotan sus recursos y no los dogmáticos a los que todo les da Pero miedo. tiene que ver con Salinas. Lo que pasa es que la apertura de la economía nos llevó al desastre más grande de nuestra historia. No estoy de acuerdo, Es ideología, fíjate, lo que estamos... nos tiene atados donde estamos es el dogmatismo de la izquierda y el dogmatismo de la Bueno, derecha. pero dinos cómo se desarrolló ese... Bueno, esto se desarrolla fundamentalmente, como les digo, tomando un liderazgo social que finalmente logra articular un discurso que es consonante en todo el país, en las principales ciudades. Había militantes de la endoctrinando. organización en los medios de comunicación locales, en los medios de comunicación nacionales, y coincidíamos con el pensamiento liberal. Leíamos a Krause, leíamos a Said, a René Delgado, en fin, todos ellos inspiraron en mucho nuestras luchas y coincidíamos perfectamente con ellos en lo Con el fundamental. liberalismo político. Probablemente haya cosas en las que estamos en desacuerdo. Eso será inevitable siempre. Yo puedo estar de acuerdo contigo en unas cosas y en otras no. De acuerdo, sí. Vamos chambeando Entonces, a partir de fue aquello una en lo que penetración coincidimos. social que, permíteme que lo diga a mi manera, porque es muy importante. La transición democrática, sí, se hizo con dos liberalizaciones. La liberalización económica, que pudo haber sido interna, nos llevó al Tratado de Libre Comercio, y la liberación política. Entonces, de alguna manera, la transición democrática abrió los ductos, ¿no? Porque se Fue volvió... primero la económica. Económica... La Salinas-Troika dio paso a una glasnost mexicana. Sí. Bueno, esa es la teoría norteamericana que yo enseñé en mis cursos mucho, los primeros cursos sobre transición en México. En la Unión Soviética era primero la perestroika y luego la glasnost, y así ocurrió mecánicamente. En México no tanto, porque la transición la iniciamos nosotros con el movimiento del 88. Fue en un sentido opuesto. Nosotros, No, me parece que venían varios años atrás. Sí, Porfirio, pero nosotros no seas fuimos... pretencioso. No, yo no soy pretencioso. La gente por primera vez derrotó al gobierno en las urnas, como está comprobado. Mira, perdóname, Bueno, pero creo que el gran mito es que la izquierda ganó el 88. Si hubiera sido cierto, en el 2000 llegan al poder, la que no es ganó así. fue la derecha. Justamente tú estás explicando muy cuidadosamente y creo que certeramente por qué no fue así. Yo podría, y he hecho algunos programas, aquí ha estado Marta Anaya, cuáles fueron los errores de la izquierda. Está documentado ya, hay una media docena de libros. El 88, el año que cayó el sistema, es irrefutable. Sí hubo una victoria clara. No es irrefutable. Bueno, puede ser que haya habido... Estadísticamente te demuestro que Cuauhtémoc perdió. No, hombre. Hombre, eso sí es fanatismo. El verdadero peligro para el sistema era la derecha y era Maquio. No, hombre, no. Quizá, si me permite, Porfirio, creo que Luis, con su retórica,
retrata bastante bien lo que es la derecha en México, no solamente la panista, sino Lo la primista. trajiste no como teórico, ¿no? sino como objeto de laboratorio. No, yo creo que es muy importante lo que expresa, porque creo que se condensa muy claramente Mira, es una diferente. lo que es hoy la derecha priista y panista tomada de la mano. A Luis le parece muy gratificante lo que fue la Salinistroika. Es un gran admirador de Salinas, como es un gran admirador de las políticas económicas que desde entonces se han establecido en el país gracias a este amaciato. Estás colgando una medalla que no es exacta, brilla demasiado. Mira, a partir de lo que estás diciendo, Salinas de Gortari fue un gran reformador del régimen priista, con todos los vicios del régimen priista, pero mejor que antes. Es que este programa está haciendo para la gente, es muy brillante porque es totalmente calva. Acabo de tener un intercambio con Salinas, ahí sacar una foto, montaje, porque en realidad estábamos a distancia. Sobre esto precisamente me encontré en una reunión social. Entonces, retrata eso. Pero entonces coincide con lo mío. La transición, la adopción del neoliberalismo en México y la transición que nosotros desatamos, en realidad se revirtieron en un triunfo de la derecha. Bueno, es que está muy claro y hay muchísimos datos para sustentar esta afirmación, no solamente lo que Luis dice con enorme vehemencia. Así debe ser. Hablar del PRIAM es ya no parte de la retórica opositora de izquierda, está sustentado no solamente por lo que pasa de manera cotidiana en el Congreso y en los dos más recientes gobiernos del PAN, sino desde 1988. Es decir, hay una convergencia ideológica y hay una convergencia en términos de economía en el país que hace que sean el PRI y el PAN parte de la misma cosa. Y yo no digo que eso esté mal en sí mismo en función de lo que dice Luis. El Opus Dei también se metió en el PRI. Por supuesto, bueno, en el PRI y en el Yunque está también en el PRI. Eso tampoco hay que perderlo de vista. Eso es muy importante. Tampoco hay que perder de vista que finalmente el Yunque nace con el patrocinio de sectores de la ultraderecha priistas en el estado de Puebla. Y, de hecho, el Yunque tiene entre sus líderes admirados priistas nada menos que a Gustavo Díaz Ordaz. No, es el Yunque, a través de Muro, quien aplaude en 1968 la matanza de Tlatelolco. Eso, bueno, Luis está aquí, Luis entra al Yunque en 1968. ¿No era admirable Gustavo Díaz Ordaz no solamente como poblano? No, fíjate que no es exacto lo que dices. Mira, ciertamente se tuvieron coincidencias de orden táctico con algunos políticos priistas. Algo que yo viví con mucho mayor intensidad, por ejemplo, fue con el gobierno del Estado de Puebla en 1972. Todo el periodo más trágico de la Universidad Autónoma de Puebla, con Gonzalo Bautista, concretamente. Claro, que es el patriarca de los políticos priistas de Puebla, el formador de Gustavo Díaz Ordaz. Tú ibas a decir algo. Sí, bueno, nada más con respecto a esto muy concreto sobre Díaz Ordaz. Sí, fue una figura muy querida para el Muro, para las organizaciones de la derecha. Hasta la pues fecha. Realmente lo idealizaron y aplaudieron la represión y hubo manifestaciones donde decían queremos 1, 2, 3 muertos, etcétera, ¿no? Y bueno, estos lemas que empezaron a surgir sobre matar comunistas y demás. Bueno, por un lado era eso está documentado simplemente en las hemerotecas, sí, en todo eso sí. ¿De cuándo es? Eso estaba en auge en esa época, en los Después 60. del arzobispo Márquez y hubo hasta el linchamiento en Puebla, famoso de Canoa, que hay hasta una película con toda esta... de unos estudiantes de la Universidad de Puebla que fueron a hacer una excursión y el sacerdote del lugar asusó a la gente diciendo que eran comunistas, que les iban a quitar todo lo que tenían y los lincharon de una manera espantosa. No recuerdo cuántos murió 1 o 2 y bueno, hubo unos que quedaron terriblemente lesionados, pero sí hubo una identificación de la derecha con Díaz Ordaz y habría que ver con Salinas, y luego con Salinas, como hubo antes con Ávila Camacho. Bueno, hay que ver nada más irse a los periódicos del informe presidencial del 1 de septiembre de 1968 y cómo decían los empresarios y gente representativa de este sector de la derecha que había sido el mejor de la historia de México. Véanlo
en las hemerotecas. Pero bueno, ese es un aspecto. Yo quería un poquito retratar, si me permiten retomar, el aspecto descriptivo de lo que ha sido el ascenso de la derecha. Creo que hay una fecha clave, por eso insistía en que no fue un fenómeno solamente nacional. Estamos hablando de lo que ha sucedido en México, pero a partir del 89, con antecedentes desde luego, hubo lo que podríamos llamar una derechización del mundo con la caída del bloque socialista. Sí, 89-90. Y una derechización del Vaticano. La política de las ideas y la política de Juan Pablo II se vuelve más dura, más anticomunista, más dura en estos aspectos de la moral sexual conservadora, al grado, ahora hablábamos mencionábamos una red de organizaciones, al grado de que empieza a ocurrir algo insólito. Grupos de la derecha evangélica, de los típicos grupos pro-Bush, hay uno que se llama Enfoque a la Familia, Focus on the Family, muy importante para el apoyo, que fue el apoyo a Bush, empieza a tener coincidencias con el activismo católico y empiezan a actuar conjuntamente pidiendo más apoyo a las propuestas de la jerarquía católica. Entonces, al mismo tiempo, en 89, por cierto, la llegada, como ya mencionaba, del primer gobierno estatal del PAN en Baja California. Pero Rufo no es de esa línea. Esto ha sido una constante, bueno, quizás no tan radical para pertenecer a estos grupos, pero el ascenso de estas, siempre la agenda esta de contra el Estado laico, lo vamos a ver. Bueno, estos programas de temas tan interesantes y que se vuelven polémicos suelen prolongarse. Hace un momento que me están haciendo señal los productores del programa. Yo quiero agradecer a cada uno de ustedes los aportes que ha tenido. Este ha sido un programa atípico, porque se provocó por quien me hizo el favor de coordinar, lo que es Álvaro Delgado, intencionalmente una polémica, y ustedes vieron las cosas no solo desde las ideas, sino desde las convicciones y desde el enfrentamiento de las posiciones. Yo se los agradezco mucho a todos. Gracias.